Bueno, tenemos varias noticias sobre Venezuela. Sabemos que se fijó entonces por parte de la autoridad electoral la fecha para el próximo 22 de abril, con todo lo que eso significa. Tenemos el Grupo de Lima, constituido por varios países latinoamericanos, 12 países, entre ellos Chile, que ha decidido citar una reunión para analizar qué es lo que sucede en Venezuela y las condiciones bajo las cuales se está planteando llevar adelante esta elección. Pero también conocimos de otra noticia en el día de ayer, y es que la Corte Penal Internacional va a hacer una revisión preliminar, que es como la primera etapa de cuando se eventualmente abre un proceso en la Corte Penal Internacional, y que va a analizar Filipinas, toda la guerra de Duterte contra las drogas y las posibles violaciones a los derechos humanos que se puedan cometer ahí, pero también va a analizar Venezuela. ¿Ya? Queremos conversar de cuáles serían las implicancias de eso, si es que un proceso como este avanza, con Francisco Cox, abogado chileno, como sabemos, porque le ha tocado litigar ante la Corte Penal Internacional en un caso de Uganda. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, gracias. Bienvenido nuevamente. Estuvimos conversando sí, hace poco. Hace poco. Sí. Hoy podríamos conversar un poquitito de eso. Dejemos unos minutitos sobre, estoy hablando de Operación Huracán. Estuvimos hablando de la renuncia de Gajardo y Norambuena hace un par de semanas. Gracias por venir esta mañana. A ver, ¿cómo se origina un caso así? Un fiscal, en este caso es una fiscal de la Corte, ¿investiga por la suya? ¿Un tema que le tinca? ¿Cómo es? Hay distintas formas en las cuales se puede iniciar un examen preliminar. Uno es por referencia del Estado, de un Estado X. Por ejemplo, así empezó el caso de Uganda. Fue Uganda el que le dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo lidiar con esta situación de esta guerrilla. Hágase cargo usted. Hay otras situaciones en las cuales el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y hay veces que lo hace de mutuo propio. Y dice, mire, ¿sabe qué? Tengo suficiente antecedentes como una investigación de oficio cuando ocurre acá en Chile. Lo que es interesante es que esto todavía no es una investigación, es un examen preliminar. Entonces, en esta etapa lo que hace la Fiscalía es revisar todos los antecedentes y le empiezan a llegar comunicaciones. Esto puede ser de ONG, de organizaciones de víctimas, incluso de partidos políticos podrían mandar información de crímenes que se están cometiendo bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Lo que es interesante de esto es porque a veces la gente se confunde. La diferencia, por ejemplo, entre la Corte Interamericana y la Corte Penal es que esto busca responsabilidades individuales. O sea, no es Venezuela la que está siendo examinada, no obstante que la situación de Venezuela está siendo examinada, sino lo que se busca es determinar quién es responsable o podría ser responsable de la comisión de delitos si es que se estima que se satisface el umbral de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. Claro, porque eso es importante, cuál es el margen de la cancha en la que se mueve la Corte. Uno tiene que ser firmante, así es, ¿verdad?, del Tratado de Roma, y lo otro es que son cierto tipo de delitos muy específicos y tremendamente graves, o sea, genocidio. Sí, lo que pasa es que, mira, uno tiende a pensar que son los más graves, pero por ejemplo ha existido situaciones, ya hay casos que se han iniciado ante la Corte después de elecciones. Por ejemplo, en Kenia se inició por la masacre, o sea, por la matanza o la persecución de miembros de la oposición, que después fue absuelto. O sea, pero hubo juicio. El caso. Hubo un juicio que se votó donde hubo acusaciones de amedrentamiento de testigos, porque en el fondo quien ganó la elección era el presidente de Kenia, y por lo tanto se acusó de que estaban intimidando a los testigos y los testigos cambiaron las versiones. Otra gente dice que el caso estuvo siempre muy mal armado, pero estas situaciones han pasado. Sí, porque yo te iba a preguntar que, claro, siendo gravísimo lo de Venezuela, sin duda, pero uno lo ve más como, claro, un intento dictatorial de instalarse disfrazado de democracia, evidentemente con violación de derechos fundamentales, de derechos políticos, pero uno no ve matanza generalizada, porque uno se imagina lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, como es que, por eso, que van con los machetes. Si tú piensas el origen de la Corte Penal Internacional, en el fondo es como que el sistema se piensa en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se dice, por una parte los estados violan los derechos y por otra parte hay personas concretas que están violando los derechos humanos. Tenemos que cubrir las dos. Esto se demora muchísimo hasta que se ratifica el Estatuto de Roma en 1998, por ahí. Y lo que hace es justamente establecer qué es lo que es un crimen de lesa humanidad. Y si tú ves la definición, dice que sea sistemático o masivo. Por lo tanto,
Si tú tienes un grupo pequeño de gente y tú persigues a ese grupo pequeño, jamás va a ser masivo, pero sí puede ser sistemático. Y lo que busca es, ahora, se tiene que también comprobar que no hay voluntad ni posibilidad de las autoridades nacionales de sancionar esos delitos. Entonces tú perfectamente podrías armar el caso de que en un poder judicial como el de Venezuela, donde la falta de imparcialidad es bastante evidente, donde se ve que efectivamente hay un alineamiento de los tribunales con la autoridad del Ejecutivo, y cuando surgen personas que son disonantes con eso, se les saca del Poder Judicial, entonces tú podrías armar un caso. Lo que es más difícil es decir, bueno, ¿qué persona en concreto es la responsable? Y ahí tú puedes determinar la jurisdicción y la responsabilidad de las personas, tanto como el autor directo, es decir, quién está, por ejemplo, privando de libertad arbitrariamente a algún opositor, está torturando a algún opositor o está deteniendo o reprimiendo masivamente a opositores, o también quién facilita los medios y quién da las órdenes. Y eso es la responsabilidad del comandante, que es una doctrina que se ha desarrollado justamente al alero de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Claro. Interesante, no tenía idea que podía plantearse en esos términos. Ahora, también me llamó la atención en lo que comunica, digamos, la fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, que incluye la posibilidad de que haya también crímenes por parte de la oposición. Sí. O sea, pero ahí yo dije, bueno, esto será una cosa política, de decir, voy a investigar a unos, pero también a los otros por si acaso, en toda esta etapa preliminar. La Corte Interamericana se cuida mucho de tratar de no parecer política y por lo tanto de mantener un equilibrio y, como te digo, en esta etapa están abriendo los accesos a información, o sea, están en una etapa preliminar. Si ellos quieren pasar una etapa de investigación, tienen que obtener autorización delante de la sala de antejuicio de la Corte Penal Internacional, diciendo que en esta etapa si es que hay antecedentes razonables de que ameriten que se están cometiendo delitos bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y por lo tanto se le autoriza a investigar. Y ahí ya la Corte y la Fiscalía tienen facultades investigativas. Ahora es como más bien de recolección de información disponible, casi de fuente abierta, o que le lleguen comunicaciones directamente a ellos. Uh-huh. Pero, por ejemplo... Y ahí va la fiscal como a pedir, a exponer su caso y a pedir, entre comillas, permiso para meterse en serio con facultad investigativa. Así es. Esto pasó recientemente en Burundi, donde ya de etapa preliminar pasó a ser una investigación. Y, como te digo, un caso que está bajo análisis desde hace mucho tiempo, desde el 2004, es Colombia. Colombia también está bajo análisis. La situación de Ucrania. Y en Ucrania tú ves que está investigando a las fuerzas de Ucrania, a las fuerzas de Ostia del Sur y a las fuerzas de Rusia. Entonces, lo que trata de hacer es justamente ver toda la situación y ver quién es responsable. Por ejemplo, en Libia hay un caso abierto contra una persona en Libia que no es del ejército oficial por el gobierno, sino que de la fuerza rebelde por delitos cometidos contra determinados civiles. Ahora, todo esto tiene unos plazos... Eternos. Lo mismo que decías, Colombia 2004, sí. El mismo tema de Uganda, en el que tú has representado a las víctimas. Estaba revisando la página ayer y eterno, tenían una audiencia para febrero suspendida. Entonces, fíjate que en nuestro caso ha sido de los casos rápidos. ¿En serio? De los rápidos, porque además el presidente es un juez alemán que se ha puesto como objetivo que seamos muy eficientes en el uso de los tiempos. Y de hecho, por ejemplo, hubo un receso ahora el 28, hay un receso ahora ahora en estos días, y se comienza de nuevo, y yo parto para allá en audiencias orales el 15 de febrero hasta el 2 de marzo. Porque yo vi que había una suspendida en febrero. Sí, lo que pasa es que suspenden a veces por el día. Un día, pero puede ser el día siguiente. Sí, claro. Entiendo. O sea, esto no es como, ponte tú, como la Corte. O sea, tú vuelves ahí y tienes que argumentar, ¿o estás...? Claro, te están declarando los testigos de la Fiscalía. Ahí se termina eso, más o menos, nosotros calculamos como que en marzo, abril va a terminar la Fiscalía y tendríamos que nosotros presentar nuestra evidencia como representantes de las víctimas y después le toca el turno a la defensa. Interesante. No queda nada, pero a ver si pasamos un poquitito como a lo más doméstico. Si tenemos a Carabineros enfrentados con la Fiscalía, en el caso de la Operación Huracán, sea quien tiene la razón en la historia, o quizás una mezcla... ¿No te parece que aquí queda todo el mundo un poquito trasquilado? Lo que pasa es que nosotros los abogados tenemos como otra forma quizás de ver las cosas. De ver el mundo. Sí, porque para mí me parece que esto
demuestra que el sistema sí está funcionando. O sea, uno puede tener cierta tranquilidad de que el Ministerio Público, al darse cuenta de que, en su opinión, hay evidencia que se le ha pasado, que está manipulada y que no es fehaciente, toma decisiones de no seguir adelante con el caso. Y esto lo hace públicamente. A mí me parece que más bien lo que muestra es que cada uno está cumpliendo su rol. Carabinero o este grupo de carabineros que, si es que es cierto todo lo que se acredita, de una manera, para mí uno de los delitos más graves es que quien te investiga sea capaz de fabricar evidencia en contra de una persona. Eso es una brutalidad eso es sin para nombre. mí de lo más grave que ha ocurrido. Claro, y no estamos hablando de un carabinero que le sembró droga a un narco en el auto. O sea, estamos hablando de uno de los casos más importantes y meter preso a 8 personas con pruebas falsas. Y por eso es tan importante. O sea, por eso digo, hay una forma de ver el vaso medio lleno y medio vacío. Yo en general soy pesimista, pero en esta situación en concreta me parece que justamente podemos sentirnos de alguna forma orgullosos que la Corte Suprema hizo su pega. O sea, la Corte Suprema en su momento fue un escándalo cuando dejó libre a la gente de Operación Huracán, pero después está acreditando que efectivamente los test de los jueces de garantía, de los tribunales, funcionan. Y el propio Ministerio Público, cuando hace su análisis, a mí hay cosas que me parecen que tendrían que haberse analizado previamente. O sea, si es que hay mensajes posteriores a la fecha de incautación, eso es algo que se debe observar de inmediato al momento de ver la cadena de custodia, de cuando se produce la incautación de los celulares. Claro, es bien impresionante que se hayan demorado 3 meses en chequear eso. Al menos eso. Entonces, claro. pero como te digo, a mí me parece que... O respecto de la orden, o respecto a la autorización para investigar, claro, del 9 de agosto, versus los mensajes que eran de principio. Pero a mí me parece que lo que te está mostrando es que de alguna forma las instituciones sí están fiscalizando. Y me parece bien que el Ministerio Público no le dé un cheque en blanco. Ya, pero si el Ministerio Público se equivocó aquí. Imaginémonos que Carabineros hizo la pega y que está todo súper bien hecho. ¿Ya? Si el Ministerio Público se equivocó, es súper grave también, porque se tiró con todo contra Carabineros. Pero es que sí, pero si tú tienes antecedentes, y a mí me parece que para dar ese paso justamente por la relevancia del cuestionamiento, me parece que el Ministerio Público hizo un trabajo serio y lo tiene que haber hecho. O sea, justamente para poner en cuestión... Esto es algo que en el fondo, más encima el fiscal Paredes, que es un muy buen fiscal, es un muy buen... A mí me tocó, nosotros con mi socio empezamos trabajando en Temuco y nos tocó trabajar mucho con la Fiscalía Regional de Temuco y concretamente con el fiscal Paredes cuando era un fiscal adjunto. Y es una persona muy seria. Y una persona que tiene el mayor problema, quizá uno de los mayores conflictos de nuestro país, y que el fiscal regional esté dispuesto a decir, ¿sabe qué? Esto no puede ser, con la gente que supuestamente le sirve de apoyo en esta investigación y en este conflicto más. Claro, cuando todo el mundo cuando todo el mundo anda indicando a todos los que están en la Araucanía, claro, porque no resuelven. Exacto. Y no son capaces de descubrir quiénes son los que ponen, que se hacen los atentados y en fin. Claro, entonces, con mucha presión todas las instituciones. Entonces me parece que lo que se está mostrando es que la Fiscalía tiene coraje, tiene respeto institucional y tiene respeto por el Estado de Derecho, que es algo que es muy importante cuando tú estás justamente en estos casos límites. Porque quizás en este tipo de casos es donde el Ministerio Público podría haberle echado un poco de tierra, haber tomado una decisión más o menos rápida, haber ocultado entre medio de toda la evidencia y haber tomado una decisión de salida igual, pero es el Ministerio Público. Pero no salir al choque. Esto es bien interesante. Es el Ministerio Público el que pone este tema de relieve. No es la defensa quien dice, oiga, esto está mal, Entonces, me parece que lo que hace... Ahora, lo pone de relieve, no sabemos, pero lo pone de relieve cuando aparece la segunda patita de la historia, que son estas supuestas filtraciones que habrían aparecido en los teléfonos desde la ANI y desde el propio Ministerio Público. Ahí pareciera que se le despertaron como las alertas. Pero bueno, tampoco sabemos la temporalidad exacta de cómo sucede, es lo que hemos visto en la prensa. ¿En qué posición te parece que queda Carabineros si es que efectivamente falsificaron la prueba? A mí me parece gravísimo. Yo no, sinceramente, y esto ya ni siquiera como abogado, sino como ciudadano, a mí me parece gravísimo que una situación de esta envergadura no haya producido la caída no solo
de la autoridad de carabineros, sino que de las autoridades civiles, aun cuando quede muy poco de gobierno. O sea, es que de verdad, yo no me imagino un país democrático que funcione correctamente, que un ministro no ponga, el jefe, el superior jerárquico, no ponga a disposición. Puede ser que la presidenta le diga, mire, ¿sabe qué? Usted no tiene ningún... Pero el gesto, por lo menos, de demostrar la gravedad, sí es muy grave. La gravedad de que en un Estado de Derecho, en una democracia, uniformados se sientan con la autoridad de fabricar pruebas y que esto simplemente se encapsule en esas 3 o 4 personas y no haya responsabilidades políticas, porque una cosa es la responsabilidad penal. Pero el ministro Fernández la posición que ha planteado es que hay que establecer la verdad judicial antes de sacar a nadie o a él mismo. No lo dijo, pero lo habrá pensado. Pero es que eso es una locura, porque esa es una responsabilidad política totalmente distinta a la responsabilidad judicial. Por eso digo, quienes hayan participado directamente son responsables penalmente. Y quienes hayan tenido la falta de supervisión y de dirección de la institución tienen una responsabilidad política que a mí me parece que la única forma que se fortalece nuestro Estado de Derecho es justamente cuando hay responsabilidades políticas y hay consecuencias de ese tipo de actos. Y la consecuencia tiene que ser la renuncia y tanto de la Autoridad Máxima de Carabineros como del Ministro del Interior. 1.000.000 de gracias, Francisco Cox. Muchas gracias a ustedes. Por esta conversación. Que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. ¿Te viene descanso ya en febrero? Me voy a La Haya, así que... ¿De veras? Acabas de decir. Ya. Las botas, la parca. Sí, parece que está muy frío. Ya, bueno, que esté interesante eso también. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Un gusto haberlos acompañado en Hablemos en Off.